El país está justamente ofendido, indignado, sorprendido, atónito más que sorprendido, con la aparición de los muertos de líderes sociales, que algunos lo son enteramente, otros apenas lo son y otros no lo son, pero no importa. Son colombianos que van cayendo muertos en un sitio y en otro sitio, y que nos ponen en vergüenza ante el mundo y que crean una alarma terrible para el porvenir de la sociedad colombiana. Uno no puede vivir en un mundo donde a la gente la matan, y la matan en muchos casos por estar tratando de hacer una buena tarea, como por ejemplo erradicar cultivos ilícitos, o por dirigir una acción, una junta de acción comunal para buscar a través de la cooperación la satisfacción de necesidades de la comunidad. Así no se puede vivir, y esto desde luego es un fenómeno nuevo. Este es un fenómeno nacido en el gobierno del presidente Santos, y cabe preguntarse por qué. Ha aparecido el señor Gustavo Petro, que es un hombre desaforado en la presentación de sus acusaciones, diciéndole a Iván Duque que era culpable por su silencio. Iván Duque desde luego no ha mostrado nunca, enseñó silencio frente a estos fenómenos, sino que desde el Parlamento y después a lo largo de toda su campaña habló de la necesidad de combatir la inseguridad, de darle seguridad a todos los colombianos y de tener una justicia donde el que la haga la paga. Pero de todas maneras había que hacer acusaciones, y esa acusación la repite Amnesty International, que es una organización izquierdista que al parecer está copiando las acusaciones de Petro y que no tiene ningún empacho en decir que Iván Duque es culpable por su silencio de la muerte de estos colombianos, que se está produciendo en unas cantidades asombrosas en las últimas etapas del gobierno de Santos, y como resultado de algo que tiene que estar pasando aquí. ¿Qué es eso que está pasando y que conduce a que caigan muertos en tantas veredas, en tantos lugares, personas, muchas de ellas personas de bien, dedicadas al servicio de la comunidad, y que las están matando probablemente por eso? ¿Qué es lo que sucede? Pues es una cosa muy sencilla. El diagnóstico no es difícil de hacer. Es que este país quedó en manos de los narcotraficantes, y los narcotraficantes son así, han sido así toda la vida. O es que se nos olvida cómo era Pablo Escobar, o es que se nos olvida cómo eran los Rodríguez Orejuela, o es que nos olvida cómo era el señor Rodríguez Gacha y qué era lo que traían tras de sí en su afán infinito por lucrarse con ese negocio maldito, el de la cocaína. Esa era la violencia desatada, eran los muertos que aparecían en todas partes, eran los policías que eran emboscados y puesta su cabeza en una subasta pública. El narcotráfico ha sido así, el narcotráfico que estuvo asociado con el M-19 en el asalto al Palacio de Justicia, y que estaba asociado con Pablo Escobar en el envío de cocaína a los Estados Unidos, como de eso hay pruebas al canto. El narcotráfico, el presidente Santos dejó desatar el narcotráfico para darle gusto a las FARC. Entonces un día las FARC dijeron: no toleramos que haya bombardeos a nuestros campamentos en los sitios donde hay sembrados de coca. Santos prohibió los bombardeos a los campamentos. No toleramos que haya fumigación con glifosato, y salió el ministro de Salud, que es bueno para todas estas cosas, a decir que el glifosato era dañino. Nunca nos dijeron dañino para quién. El glifosato se ha utilizado en zonas selváticas allá donde los bandidos se van a esconder sus cultivos de coca, y allá entonces habría que cuidar la salud de los micos y de las culebras, como hemos dicho tantas veces. Entonces, la fumigación con glifosato es dañino. Fuera la fumigación con glifosato. Los bandidos no le temen sino a la extradición a los Estados Unidos. No le temen a los jueces colombianos, no le temen a estar en las cárceles de donde pueden seguir tranquilamente el desarrollo de sus negocios. Y entonces, ¿qué pasa? Que se prohíbe la extradición, y no hay extradición a los Estados Unidos, y hay garantía de impunidad en Colombia.
Que la extinción de dominio está molestando, entonces pongámosle trabas y llamemos a los procesalistas. Los procesalistas, Dios mío, para que le pongan trabas y para que un proceso que se hacía en 6 u 8 meses se haga en 15 años o en 20, durante los cuales los dueños de los capitales siguen manejando a su antojo esos capitales por directa o por indirecta persona. Y eso tuvo sus consecuencias, y esas consecuencias están a la vista. En todos los municipios de Colombia hay ollas del microtráfico. Nos convertimos en grandes consumidores de cocaína. ¿Cuándo? En la época del señor Santos, la época que está terminando. Esto no ocurría en época del presidente Uribe Vélez, donde a los líderes sociales no los mataban. Pues miren las estadísticas, miren la realidad del país. ¿Por qué no se retrotraen a la época de Uribe y nos dicen cuándo mataban a los líderes sociales como los están matando ahora? ¿O cuándo ocurrían las cosas que están ocurriendo en los municipios de Colombia en las llamadas ollas del microtráfico? Esto es un hecho reciente, esto es un hecho nuevo. Resultado, esto viene de la mano con el aumento de los cultivos de coca de 40.000 hectáreas a más de 200.000, a la llegada a Colombia de los famosos carteles de mexicanos, los más crueles del mundo, para garantizar el despacho de grandes cantidades de cocaína a México, desde donde pueden dar cómodamente el salto a los Estados Unidos por cualquier vía que fueren. A Colombia se la entregaron en manos del narcotráfico, y eso tiene sus consecuencias, y una de esas consecuencias es el asesinato de colombianos, como pasó siempre cuando el narcotráfico fue dueño de las ciudades. Recuerden la gente de Medellín, lo que era Medellín en la época de Pablo Escobar. Recuerden lo que fue aquello, por Dios. Recuerden aquellos sicarios, recuerden los bombazos que ponía Pablo Escobar, recuerden la gente que asesinaba en todas las circunstancias, muchachos que se iban a divertir a una discoteca y terminaban muertos porque a Pablo Escobar le daba la gana. Ese era el mundo que se estaba viviendo. Recuerden que era lo que se vivía en el Valle del Cauca, tanto en Cali como en el norte del Valle del Cauca, con estas bandas armadas temibles. Este es el regreso. Si es que Álvaro Uribe combatió el narcotráfico y lo redujo a sus mínimas consecuencias, y redujo a sus mínimas consecuencias los efectos del narcotráfico. Reducidas las causas o eliminadas las causas, los efectos no se producen o los efectos son mucho menores. De manera que no le demos vueltas a cuál es este fenómeno. Es un fenómeno unido al narcotráfico que desató Juan Manuel Santos. Y en su maldito acuerdo con las FARC, no en cuanto se refiere a la entrega de las armas y al compromiso de no repetir sus acciones ilícitas, que todo eso está bien, sino a entregarles el país. En las famosas páginas esas que hemos dicho que hay que volver trizas, estaba dicho que las FARC se encargaban nada menos que de la sustitución de los cultivos ilícitos y de combatir el narcotráfico. Y Santos lo dijo: ahora sí, con el apoyo de las FARC, el narcotráfico será parte de la historia antigua. Sí, cómo no, de 40.000 hectáreas a 250.000 hectáreas, eso es lo que ha ocurrido en Colombia, y eso es lo que estamos viendo en Colombia con sus efectos aterradores. Aquí hay que ir a las causas. Desde luego que hay que hacer todo lo posible para proteger a los que se llaman líderes sociales hasta donde el Estado pueda hacerlo. No puede poner 2 policías detrás de cada colombiano porque es absolutamente imposible, pero algo habrá que hacer en ese sentido. Pero si uno elimina las causas del problema, va a eliminar los efectos o los va a reducir a su mínima expresión. ¿Y cuál es la gran causa? El narcotráfico. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Combatir el narcotráfico. Y los Estados Unidos tienen que ser los grandes socios en esta batalla y están dispuestos a hacerlo. El narcotráfico es la gran tragedia de Colombia. Y estos líderes sociales muertos son muertos siempre por razones de alguna manera anejas al narcotráfico. No porque ellos sean narcotraficantes, sino muchas veces porque son sus enemigos, porque no quieren para su pueblo que tenga que seguir viviendo en la condición afrentosa de unos delincuentes que siembran coca, que la raspan, que producen clorhidrato de cocaína y que lo venden.
y ese es el efecto final, que entonces los narcotraficantes matan a la gente que les estorba. Eso es lo que está pasando en Colombia. Lo que tiene que ser causa de nuestra aflicción, de nuestra vergüenza, de nuestro dolor, está íntimamente ligado a la explosión del narcotráfico que Santos permitió para abrirle paso a su famoso acuerdo de la paz con las FARC. Dios nos tenga de su mano que lleguemos a otra conclusión parecida con el ELN y con las BACRIM y con todos los bandidos. Tendremos no 250.000, sino 500.000 hectáreas sembradas de coca, el negocio en profusión y el país será sencillamente invivible. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño Hoyos en la hora de la verdad, 7 de la mañana, 23 minutos.